continued troubles in the Middle East, famine and depression in Africa, genocide in Southeast Asia, the brutal occupation of Afghanistan. Con Margaret Thatcher en Downing Street y Ronald Reagan en la Casa Blanca, la Guerra Fría con Moscú se estaba calentando. He tomado el discurso exacto de Margaret Thatcher de su registro de voz. En este documento declaró: es de nuestros propios intereses, así como de los intereses de los pueblos de la región que se acumulan en su profunda tradición religiosa. Lo que más representaba la tradición religiosa fueron los líderes afganos a los que Gran Bretaña y Estados Unidos armaban y financiaban. El caso clásico, el caso estereotipado, es el apoyo que los estadounidenses dieron a los mujahidín en Afganistán con el fin de expulsar a los rusos. Como Rezinsky, uno de los dones de la política exterior, dijo la famosa frase: ¿qué son unos musulmanes agitados en comparación con la derrota del Imperio Soviético? Ahora, por supuesto, nos enteramos exactamente de lo que era el costo de unos musulmanes agitados. Y toda la fuerza de los talibanes y Al-Qaeda en Afganistán fue una consecuencia directa de aquella política estadounidense de financiarles. En la década de los 80, bajo la política totalmente inmoral de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Gran Bretaña, bajo la administración de la señora Thatcher, con los Estados Unidos obviamente como el socio principal, participó plenamente en el desarrollo de lo que luego se convirtió en Al-Qaeda y los talibanes. Y lo hicieron bajo el principio de que estas personas estaban luchando contra los soviéticos y por eso nosotros les apoyamos. Or the Soviets, to be more precise, and that we would support them. Gran Bretaña suministró armas y entrenamiento a las fuerzas de mujahidín que luchaban contra los rusos. Les puedo asegurar que incluso en Fort William, en el noreste de Escocia, en la base militar de los Royal Marine Commandos, los extremistas, los llamados mujahideen, recibieron entrenamiento en la década de los 80. So-called mujahideen in the 1980s received training. Los talibanes fueron capaces de utilizar misiles Blowpipe suministrados por Gran Bretaña a los mujahideen. Ellos utilizaban los famosos misiles Blue Pipe y luego fueron reemplazados por los misiles estadounidenses Sting, que tenían la capacidad de ser portados en los hombros y pueden disparar a los aviones en el cielo. Los británicos trabajaron con los estadounidenses en un programa encubierto con el nombre en código de Operación Ciclón para levantar una poderosa fuerza Takfiri para luchar en Afganistán contra la ocupación soviética. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Brzezinski, viajó a Pakistán para establecer la resistencia. Se cree que Brzezinski, el asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, estaba detrás de esta operación. Millones de dólares se gastaron durante la década de los 80 en la capacitación y armar a los grupos takfiríes que posteriormente formaron Al-Qaeda. En la frontera con Afganistán, cerca del paso de Khyber, instó a los soldados de Dios para que redoblaran sus esfuerzos. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. Al-Qaeda nació con la bendición de Londres y Washington. Los túneles que luego fueron utilizados en Tora Bora para esconderse de los estadounidenses fueron financiados en parte por la CIA, porque Bin Laden tenía una empresa de construcción en ese momento y también fue un yihadista. Estaba haciendo dinero y la yihad al mismo tiempo y la CIA le estaba ayudando. Hasta 1989 y la caída del muro de Berlín y 2 años más tarde por el colapso de la Unión Soviética, la política global en Washington y Londres fue dictada por una necesidad de la Guerra Fría. Después de 1989, eso cambió. El fin de la Guerra Fría fue seguido rápidamente por una serie de guerras encabezadas por Estados Unidos en el mundo islámico, empezando por la guerra que siguió a la ocupación de Kuwait por el dictador iraquí Saddam Hussein en 1990. Saddam Hussein in 1990. Less than a week ago, in the early morning hours of August 2nd,
Iraqi armed forces, without provocation or warning, invaded a peaceful Kuwait. La familia real saudí había sido aterrorizada cuando las fuerzas armadas de Saddam derrocaron a la familia real de Kuwait, pero el rey de Arabia se sentía más tranquilo con el respaldo de Estados Unidos. In my direction, elements of the 82nd Airborne Division, as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. I took this action to assist the Saudi Arabian government in the defense of its homeland. This state, which has been the best friend of US, Britain, or Western interest for decades, since its inception in the 20s of the 20th century, this state has been the main source of fundamentalist propaganda. Un patrón emergió cuando Gran Bretaña y los Estados Unidos vieron que podrían hacer alianzas donde compartían interés con wahabíes y grupos similares como Al-Qaeda, pero si estos grupos se oponían a sus intereses imperiales, podrían volverse rápidamente en contra de ellos. IS is indeed a byproduct of Wahhabism. For instance, the anti-Shia sectarianism is one key feature of Wahhabism. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Fuerzas de ocupación se aprovecharon de las diferencias tribales y religiosas en Irak. Estas diferencias fueron elevadas hasta conflictos hostiles a través de un proceso que supervisaba la ocupación, porque la ocupación enfrentaba enormes resistencias por parte de la gente, oposición, por lo que la política de divide y vencerás se hizo esencial para mantener aquella ocupación. Empezaron el financiamiento, la creación de milicias secretas que trataban de utilizar métodos violentos contra los chiíes o suníes. Es muy común entre los iraquíes el dicho de que la misma persona que hace saltar una mezquita chií pasará al día siguiente y hará estallar una mezquita suní. Esto se ha convertido en un dicho corriente en la propia Bagdad. Probablemente uno de los mejores ejemplos de esto es el caso de dos soldados británicos vestidos con ropas árabes, con barbas y con bombas y municiones en un coche, que fueron detenidos por agentes de la policía iraquí. Y ellos fueron llevados a la comisaría para ser interrogados. Se negaron a responder por qué estaban vestidos de esa manera. Dijeron que necesitaban hablar con sus comandantes. Por supuesto. A continuación, las fuerzas británicas en realidad se hicieron cargo de la prisión de Basra y liberaron a estos dos soldados del Servicio Aéreo Especial. No hace falta que seas un científico nuclear para reconocer que a la altura de la creación de estos conflictos entre sunitas y chiíes, los dos soldados británicos, vestidos de esa manera con bombas y todo, ¿en qué otra cosa podrían haber estado involucrados? Y es muy fácil para ellos un día convertirse en un chií atacando a los suníes y otro día en un suní atacando a los chiíes. Los británicos estaban muy interesados en no seguir adelante con este tema, así pues aquí vemos que alientan a los terroristas takfiríes, luego se metieron en una batalla y hubo muertos y luego guardan silencio al respecto. ¿Cómo se explica eso? Bueno, por supuesto. En Reino Unido no dieron cobertura a este asunto. Parece se ha emitido lo que se conoce como un aviso de, en el que se dice a los medios de comunicación que no hablen nada de un tema, y con frecuencia los medios cumplen con estos avisos. Estos avisos pueden ser emitidos por la policía y los servicios de seguridad, y en este caso parece que los medios están obedeciendo. En 2014, Irak fue destrozado por el ascenso de Daesh cuando partes enteras de oeste de Irak cayeron en manos de los terroristas. En otra parte es la historia del MI6. El autor Stephen Doyle cita un documento de la oficina extranjera escrito en 1993. El documento se titula El fundamentalismo islámico en el Medio Oriente y señala el dinero en secreto de Arabia y países del Golfo Pérsico para causas islámicas son un factor común en gran parte de la región.
Arabia Saudí ha estado financiando una forma extremista del Islam, que es profundamente opuesta a otras formas, tal como lo hace Occidente. Es un juego mortal. Se podría pensar que Arabia Saudí está del lado de Occidente, pero Arabia Saudí está en su lado. London was well aware money was flowing into the coffers of Bin Laden. Londres estaba bien consciente del dinero que fluía a las arcas de Bin Laden de la élite de Arabia Saudí y los estados del Golfo Pérsico. Más luz sobre la relación entre Gran Bretaña y América por una parte y Al-Qaeda por otra fue arrojada por Christopher Andrew en su libro La defensa del reino. La historia autorizada del MI5 señala que en la década de los 90, mientras que Gran Bretaña y Estados Unidos estaban conscientes de que Al-Qaeda estaba librando la guerra contra ellos, Bin Laden se encontraba como un invitado en Londres. Andrew escribe, Bin Laden creó una oficina en Wembley y se quedó en Londres en 1994. Regresó con normalidad en 1995 y 1996 utilizando un jet privado. El hecho de que Londres se había convertido en un refugio para muchos wahabíes y salafistas se había convertido en un motivo de preocupación entre los aliados de Gran Bretaña. Muchos creían que Gran Bretaña estaba dispuesto a acogerlos bajo estrecha vigilancia por ser herramientas útiles. Por ejemplo, en el intento de derrocar a Gaddafi en Libia, un número de estas personas dijeron que tenían un acuerdo con las fuerzas de seguridad de que podían hacer lo que quisieran siempre y cuando no crearan inestabilidad o disturbios en el mismo Reino Unido. Howard Al-Fawaz, el jefe de la oficina de Bin Laden en Londres, a mediados de la década de los 90, le dijo al periodista suizo Richard Lavavier en 1998 que en Londres está nuestra asociación, nuestro cuartel. Las autoridades son muy tolerantes siempre y cuando uno no se interfiera en cuestiones de política interna. El corresponsal de seguridad de BBC, Frank Gardner, recordó en 2012 cómo le presentaron a Howard Al-Fawaz en agosto de 1996 en Londres. Así escribe sobre este encuentro. Se ha informado de que durante la década de los 90 él estaba en contacto regular con el Servicio de Inteligencia Interior británico MI5, un acuerdo que terminó en desilusión para ambas partes. MI5 parecía estar esperando que el señor Al-Fawaz les proporcionara una percepción de los extremistas islámicos que viven en Gran Bretaña. El señor Al-Fawaz estaba bajo la impresión de que sus contactos con el servicio de seguridad le mantendrían alejado de los problemas. La colaboración británica y norteamericana con el radicalismo takfirí continuó con la militancia takfirí en Libia contra el régimen del coronel Gaddafi. Britain is bombing Libya in defense of what they are calling a revolution, which was actually a very chaotic. Lots of different people opposed to Gaddafi, and Gaddafi was brought down, let's be quite clear, he was brought down by British and French bombing. He was not brought down by his own people. En 2011, un ex jefe del MI6, Sir Richard Dearlove, visitó la capital Benghazi e informó que la ciudad era bastante fundamentalista. Puedo decir esto porque tengo aquí una copia del discurso que Dearlove hizo a Chatham House aquí en Londres. Figuras gubernamentales de alto nivel también fueron citados diciendo que estaban alarmados por conexiones entre grupos takfiríes y Al-Qaeda. Esto dio lugar a un intercambio en la Cámara de los Comunes entre el responsable de Exteriores de la oposición, Douglas Alexander, quien dijo que estaba en contra de armar a estos grupos rebeldes libios, y el secretario de Relaciones Exteriores, William Hague, quien pidió que miraran el asunto por el lado bueno. El británico Mark Curtis, el autor del libro Asuntos Secretos, Conveniencia de Gran Bretaña con el Islam Radical, nos da más percepción de vista sobre estos casos. Después de la caída de Gaddafi, varias zonas del país estaban controladas por grupos takfiríes y no había un gobierno estable. En la edición de 2012 del libro, Curtis afirma: las compañías petroleras británicas han asegurado contratos lucrativos. Sin embargo, Libia sentó las bases para la intervención occidental en Siria, donde una vez más Bretaña se vio armando y entrenando a fuerzas vinculadas a Al-Qaeda. Para el año 2014, la intervención occidental extendió el caos y la masacre a Siria e Irak. Ese es otro buen ejemplo
donde ha habido un cambio de régimen y, por supuesto, el resultado ha sido la muerte, incluso la del embajador de Estados Unidos en Libia. Libia se ha dividido entre los grupos armados, se ha desestabilizado. Cualquier tipo de esperanza que había después de la caída de Gaddafi prácticamente se ha evaporado. Ha habido divisiones en el país entre las diferentes partes de Libia que se unieron un día para formar Libia. Pero vemos que la región de Benghazi posiblemente continúa su propio camino y de nuevo gran parte del país está dominado por diversas milicias. Esto es poco propicio para el crecimiento económico. En noviembre de 2014, The Guardian informó: prohíben entrar en el Reino Unido al gran muftí Sadegh Al-Gariani después de que se supo que él ha estado ayudando a que los islamistas tomaran de Inglaterra el control de Trípoli. Se supo que Al-Gariani había estado viviendo aquí en Gran Bretaña durante meses y emitía desde la cadena de televisión de su hermano con sede en la ciudad de Exeter en apoyo del grupo Takfiri Amanecer de Libia. El día después de que Trípoli cayó en manos de Amanecer de Libia, dijo en su canal: felicito a los revolucionarios por su victoria, doy mi bendición a los mártires. No había ninguna explicación por parte del gobierno británico de por qué Al-Gariani se le había permitido vivir en Gran Bretaña, por qué estaba libre para transmitir y por qué su cadena de televisión podría operar desde Exeter. En los últimos años, el Reino Unido se ha convertido en un centro mundial para la industria de la televisión. Desafortunadamente, varios canales han estado transmitiendo mensajes sectarios para los musulmanes. Ofcom, el cuerpo que regula la radiodifusión en el Reino Unido, ha reprendido a los críticos de Israel por sus declaraciones en la televisión, pero guarda silencio en cuanto a la emisión de mensajes claramente sectarios dirigidos a los musulmanes por estos canales. But it seems silent on the broadcasting of clearly sectarian broadcasts aimed at fellow Muslims by these channels. Estos canales no son grandes. No importa cuántas veces la gente les demanda. Nosotros también hemos hecho una demanda. Pero no llegamos realmente a ningún sitio con las denuncias. La pregunta es, ¿por qué esos canales de televisión están predicando libremente sus mensajes de odio usando el espacio británico? ¿Puede ser esto un nuevo formato de la política de divide y vencerás? Londres también ha sido apodado de Londonistán debido a la larga historia de Gran Bretaña de proporcionar refugio a los grupos takfiríes. Omar Bakri, el fundador de Al-Muhajirun, dijo a The Guardian: yo trabajo aquí de acuerdo con el pacto de paz que hice con el gobierno británico cuando me dieron asilo político. El gobierno británico sabe quiénes somos. MI5 nos ha interrogado muchas veces. Creo que ahora tenemos algo que se llama inmunidad pública. Creo que los franceses crearon el término Londonistán porque en un momento ellos creían que es difícil poder probar que las autoridades británicas, es decir, los servicios de inteligencia, aún con más alto rango, estuvieran dando refugio a los extremistas a través de un acuerdo tácito por el que ellos no llevarán a cabo operaciones terroristas dentro del Reino Unido. En agosto de 2005, Michael Clark, profesor de estudios de defensa en el King's College de Londres y autor de Ataques terroristas en Gran Bretaña, la siguiente fase, escribió en el periódico The Guardian que el pacto de seguridad entre las autoridades británicas y los líderes de las comunidades musulmanas fue un compromiso bien entendido. Habría un alto nivel de tolerancia a cambio de autocontrol. El ex analista de inteligencia del gobierno británico, Crispin Black, describió este pacto como la larga costumbre británica de proporcionar refugio y el bienestar a los extremistas islámicos en el supuesto táctica de que si les damos un refugio seguro aquí, no nos atacarán. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 al edificio del Comercio Mundial de Nueva York y al Pentágono en Washington convirtieron al radicalismo takfiri en enemigo número uno de Estados Unidos y sus aliados, sobre todo Gran Bretaña. Pero a pesar de un torrente de islamofobia de los medios de comunicación occidentales y sus políticos, la colusión de Bretaña con grupos takfiríes no cesó.
He encontrado un documento oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, FCO, que describe de forma explícita las intenciones del FCO de cortejar a Yusuf al-Qaradawi, que deseaba visitar Gran Bretaña. El documento fue escrito por Mokwel Ali, el asesor de asuntos islámicos del FCO, en el que afirmó que la exclusión del jeque sería un error debido a su influencia en la relación con nuestros objetivos de política exterior. Mokwel Ali continúa diciendo: tener una persona como al-Qaradawi en nuestra parte debe ser nuestro objetivo. Excluir a ellos no ayuda. Durante el proceso de hacer este documental, Bretaña una vez más fue a la guerra en Irak para luchar contra Daesh. Sin embargo, había poca o ninguna referencia al hecho de que Daesh usa armas enviadas por Occidente a los terroristas takfiríes en Siria. Comenzaron a financiar estos grupos armados dentro de Siria, OTAN en general. La CIA estableció un centro en Turquía para investigar grupos, organizaciones y el personal, para saber a quién y quién debe recibir qué suma de dinero y quién debe obtener qué tipo de armas dentro de Siria. Y estas armas y fondos entraron en dos organizaciones, Jabhat al-Nusra, que es una rama de Al-Qaeda, y el entonces Estado Islámico de Irak. Y muchos otros grupos extremistas han estado en el extremo receptor de grandes cantidades de dinero británico, el material británico, la llamada ayuda militar no letal, equipos de comunicación, dinero. Por lo tanto, el contribuyente británico directa e indirectamente ha ayudado a Daesh y Al-Qaeda en Siria. Lo que se puede deducir de todo esto es que las estrategias imperiales de tratar de desestabilizar sociedades, apoyando a un grupo contra otro, de manipular el desarrollo interno de la política interna en diferentes sociedades, apoyando a algunos grupos islamistas o grupos nacionalistas como los kurdos iraquíes, es una política totalmente destructiva. Y otra vez es contraproducente para los propios poderes imperiales. El escritor británico Mark Curtis, un antiguo investigador de Chatham House, ha escrito un importante estudio sobre la colusión entre el radicalismo takfiri por un lado y los servicios gubernamentales y de inteligencia británicos por el otro. Curtis escribe: los Estados Unidos ha sido presentado por algunos analistas como país que no ha dado la espalda a Osama Bin Laden y a Al-Qaeda, pero el papel de Gran Bretaña en el fomento del terrorismo islámico es invariablemente al margen de estas cuentas y nunca se ha dicho la verdad al respecto. Sin embargo, esta colusión ha tenido más impacto en el aumento de la amenaza terrorista que la cultura liberal de Gran Bretaña o la inspiración para yihadismo proporcionado por la ocupación de Irak. Los británicos no hacen estas cosas porque les gusten los extremistas musulmanes. La verdad es que a ellos no les gustan. Esto es solo una táctica para ellos y que ha funcionado. Así que, ¿por qué dejar de usarlo si funciona? Dudo si quieren aprender la lección. No veo ninguna evidencia de que ellos hayan aprendido las lecciones de antes. En algún momento, dentro de 1, 2, 5 o 10 años, va a haber el efecto boomerang. Sin embargo, parece que ellos aún quieren aprender. La relación entre Londres y el radicalismo takfiri es larga y compleja, pero se puede resumirla en pocas palabras. Cuando conviene a sus intereses, Gran Bretaña está dispuesta a aliarse con estos grupos y se volverá en contra de ellos cuando se les percibe como una amenaza a esos mismos intereses. La pregunta que debe plantearse al gobierno británico es ¿por qué hoy en día lucha contra Daesh por un lado, pero por otro está dispuesto a aliarse con grupos similares en otro lugar cuando lo considera necesario? La historia asegura que este tipo de política siempre tiene un mal resultado.